Hola, les voy a presentar las medidas generales que debemos recomendar a los pacientes que tienen o tuvieron COVID. En primero hablaremos de si es lo mismo la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social. La respuesta es no. El distanciamiento social se aplica para toda la población. Se habla de la distancia física que debemos poner entre las personas que no son de nuestra casa. Hablo en específico y lo puse entre comillas de la casa porque no es la familia. Sabemos que en México existen diferentes tipos de familias, muchas de las cuales, y muchas es más de la cuarta parte, son familias compuestas o ampliadas, en donde existen otros parientes como los tíos, las abuelas, los primos, y que hay una buena parte de las familias, en teoría monoparentales, que también tienen un contacto estrecho con personas externas a la casa. Esto es algo normal en los mexicanos y por lo tanto, si nosotros hablamos de que debemos aislarnos de personas que no sean de la familia, de todos modos estaríamos hablando de un montón de personas que probablemente no vivan bajo el mismo techo. Tenemos que ser muy claros al hablar de que debemos aislarnos de todos aquellos que no vivan bajo la misma casa. Esta información surge de los estudios epidemiológicos, antropológicos sobre la proxemia. En todas las comunidades existe una zona diferente para aquellas personas que consideramos más cercanas a nosotros, la familia, la pareja, un poquito más de distancia para los amigos, un poco más para la zona social y cuando damos una conferencia o hablamos en público, pues tenemos una distancia todavía mayor a 3 o 4 metros. Sin embargo, en México lo que sucede es que todas estas zonas se encuentran entre los 60 y 100 centímetros. Es decir, a todos los tratamos como si fueran amigos. Y eso hace que nosotros tengamos una proximidad mucho más importante de la que se presenta en algunas otras comunidades o en algunas otras sociedades y por eso es que el hecho de que nos hayan dicho que nosotros tenemos que mantener una distancia de 1.2 metros o más al respecto de otras personas nos ha costado tanto trabajo de llevarlas a cabo, puesto que estamos acostumbrados a que todas las personas en nuestra vida están mucho más cerca. Sin embargo, debemos saber que casi la mitad de la transmisibilidad del virus depende de esta cercanía. Por lo tanto, es importante que mantengamos ese distanciamiento. Las personas que están infectadas por COVID-19 tienen partículas infecciosas, partículas de saliva en donde va el virus, que pueden tener diferentes tamaños, número de partículas, pueden llegar a diferentes distancias dependiendo de la altura a la que se encuentra la persona. Y la mayoría de las partículas van a estar en un rango pequeño, es decir, van a llegar a un rango menor a 1.6 metros. Sin embargo, existen algunas partículas que pueden llegar incluso hasta 8.2 metros. Entonces, la sana distancia nos va a evitar tener la exposición a la mayor cantidad de partículas, pero no a todas. Por eso es que es importante que también, además de la sana distancia, se combine con algunos otros elementos como el uso de la mascarilla. Las mascarillas, en teoría, pueden filtrar partículas mucho más pequeñas del tamaño del virus. Sin embargo, su eficacia también depende de que esté bien ajustada, que se use correctamente sobre nariz y boca y que se utilice durante todo el tiempo. No nada más a veces sí, a veces no, o algunos días sí y otros no. El considerar el uso de una mascarilla de tela se hizo debido a que esta puede ser reutilizable y no va a acabar con el equipo de protección personal que es tan necesario para la atención al público en general. Se sabe por los estudios que se hicieron en influenza que cualquiera de estas mascarillas puede llegar a tener una eficacia importante siempre y cuando se utilice bien, pero de todos modos va a haber una cierta cantidad de partículas que expulsa el paciente, secreciones, saliva o alguna otra mucosidad que pueden llegar a pasar a través de estos filtros. Este estudio, que es bastante interesante, es en personal de salud, en donde en la temporada de influenza se hicieron algunas evaluaciones de las mascarillas y se comparó en las columnas en negro aquellos que utilizaron mascarillas de tela contra aquellos que no estaban utilizando nada y la mascarilla quirúrgica, la azul que conocemos habitualmente. En ninguno de los casos llega a cero la transmisión. Sin embargo, de manera importante, en el personal de salud se vio que el uso de la mascarilla de tela puede causar incluso más contagios que el no utilizar nada.
Tenemos que considerar que esto no era en pandemia de COVID, esto era influenza. Pero ¿cómo sucedió eso? Bueno, pues resulta que la mayor parte de las personas del personal de salud utilizamos mal las mascarillas y no las lavamos bien. Sobre todo estas de tela nos dan la confianza de que tenemos la cara tapados, sin embargo, las usamos durante más tiempo y de manera incorrecta que si tuviéramos una mascarilla desechable, que a lo mejor saliendo de quirófano la vamos a tirar a la basura y no la vamos a volver a usar, y si vamos a entrar a otra cirugía vamos a pedir una mascarilla nueva. Y eso es algo que si estamos utilizando mascarillas de tela no vamos a hacer, no las vamos a tirar y no vamos a traer una reserva de 10 mascarillas por si hace falta. Entonces, sí son de utilidad estas mascarillas, pero tienen que aprenderse a utilizar y por lo menos en el personal de salud solamente se recomiendan cuando nos encontramos en espacios públicos, no con la atención a los pacientes. De esta información y los análisis que se han hecho hasta el momento, esto sí ya con COVID, se ha visto que las telas naturales como el algodón pueden llegar a protegernos de manera importante siempre y cuando se utilicen varias capas, por eso actualmente se están recomendando 3 capas, y que todos estos inventos nuevos de plástico como la impresión en 3D o neopreno no tienen la misma eficacia y que sí nos pueden incomodar más, causar más dermatitis y nos van a impedir realizar algunas actividades físicas intensas. El uso combinado de la mascarilla y la sana distancia pueden disminuir el riesgo de contagio hasta un 80%. Entonces, incluso con estas dos medidas combinadas no llegamos al 0%. Es un peligro que existe siempre. Sin embargo, si no tenemos estas medidas, pues el riesgo sigue siendo muy alto. Por eso se debe de hablar con los pacientes para explicarles cuál es la situación y por qué se les debe de dar prioridad a las medidas, aunque parezcan repetitivas. Las recomendaciones generales hablan entonces de lavarnos las manos también y de mantenerlas aseadas. Si tienen alguna suciedad visible, utilizar agua y jabón. Si no están visiblemente sucias, podemos usar el alcohol al 70% o más. En ningún lado dice utilizar el cloro de manera directa, ya que este se tiene que utilizar muy diluido si es que se tiene que utilizar en superficies y aún más diluido para la piel. No utilizar ningún elemento corrosivo y tampoco usar desinfectantes industriales ni de uso médico, ya que estos deben de estar en las industrias y en los hospitales. Se va a poner en cuarentena solamente aquellas personas que estuvieron expuestas a una persona que resultó positivo, que tuvo cuadro de COVID. ¿Y quiénes van a ser los que estuvieron expuestos? Aquellos que estuvieron sin sana distancia por un periodo de más de 15 minutos. Entonces eso incluye a todas aquellas personas que trabajan en espacios muy reducidos, aquellos que se fueron a la boda y no utilizaron cubreboca o aquellos que estuvieron cuidando de algún otro paciente enfermo con estos síntomas. Sabemos que especialmente en casas en donde hay niños pequeños y mascotas, también existe una alta posibilidad de que se esté compartiendo comida y utensilios, pero eso no es exclusivo de los niños y de las mascotas. Somos muy dados también no solamente a no respetar el espacio personal, sino tampoco las cosas personales. Utilizamos la cuchara para remover nuestro café, usamos incluso la taza del vecino y eso también nos pone en un riesgo mayor. Cada quien debe utilizar sus propios utensilios. Y es importante también que los pacientes sepan que si planean viajar hacia algún otro lado, existen ciudades y países en donde no está permitido que se entre si viene uno de una zona de alto riesgo. Y eso incluye a la Ciudad de México especialmente, pero a todo México como país. En el aislamiento solamente se va a poner a las personas que son sospechosas que tienen síntomas, aun cuando todavía no esté su prueba disponible, y los casos positivos, aquellos que sí ya tuvieron PCR, aun cuando no tengan síntomas. ¿De qué síntomas estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que si ponemos en Google síntomas de COVID, lo que nos va a aparecer es esto, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud: fiebre, tos seca, cansancio, aunque hay algunos otros síntomas que también pueden presentarse. En la página del Gobierno de México se considera sospechoso aquellas personas que tienen tos y o fiebre y o dolor de cabeza con uno o más de los síntomas generales. Si parece que esto es contradictorio a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, les diré que no es algo exclusivo de México.
En todo el mundo se están dando indicaciones diferentes. En Inglaterra, por ejemplo, no es necesario medir con un termómetro ni siquiera cumplir los criterios de fiebre para ser sospechoso, o en Francia solamente se habla de síntomas respiratorios, pero no se especifica cuáles ni en qué cantidad. Los estudios que se hicieron inicialmente para estos síntomas nos hacen ver que la pérdida del gusto del olfato puede tener una baja sensibilidad, pero es bastante específico de COVID, a diferencia de otras infecciones respiratorias. La fiebre combinada con la tos también no tiene tanta sensibilidad, más o menos tiene una buena especificidad, pero uno de los síntomas como las sibilancias o la sensación de opresión torácica no tiene y ninguna relevancia en cuanto al diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empezaron a salir un montón de síntomas que no se habían considerado inicialmente como un cuadro de infección respiratoria, pero que estos pacientes tienen. Entonces, estudios importantes también, este que se hizo con una aplicación en Inglaterra, nos habla de que existen 6 grupos principales de pacientes en donde se pueden agrupar y se puede prevenir o incluso predecir cómo se va a comportar la enfermedad. Entonces, algunos de ellos van a tener un síntoma parecido a la influenza, aún teniendo fiebre, no van a requerir mucha atención médica ni siquiera hospitalización. Algunos otros que ya empiezan a tener síntomas gastrointestinales, musculares, neurológicos, entonces ya van a tener mayor probabilidad de requerir una atención especializada. Pero el grupo más importante es el que se considera severo o en nivel 3, en donde hay una combinación de todos estos síntomas y que son los que más riesgo tienen. Casi la mitad de ellos van a acabar hospitalizados y un 20% van a requerir oxígeno. Entonces, entre más síntomas tenemos, más probabilidad tenemos de tener COVID y de acabar en el hospital por esta causa. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a aislar a los pacientes y vamos a empezar el distanciamiento social? Y sobre todo, ¿cuándo lo vamos a terminar? Bueno, con el distanciamiento social en México tenemos muy claro estos semáforos y se supone que todavía el 2021 va a ser un año en donde vamos a tener este semáforo, en donde el verde no significa ya una vida normal, sino esa nueva normalidad. En el semáforo rojo solamente quedan las actividades esenciales que en teoría deberían de cubrir nuestras necesidades fisiológicas y de seguridad, pero que estarían aboliendo o no dando importancia a todas esas otras necesidades que tenemos como humanos. ¿Qué sucedió en la pandemia? Pues que entonces hubo una nueva pirámide de cuáles son nuestras necesidades, en donde obviamente el Internet se convirtió en una herramienta importante para el trabajo, para la socialización, para continuar con nuestra vida en la medida de lo posible. Y entonces todas las actividades que están involucradas en el suministro de estas necesidades básicas siguen trabajando. Por lo tanto, es una definición muy laxa que va a ir cambiando con el tiempo. En México, menos del 25% de los trabajos pueden realizarse desde casa. Por lo tanto, la mayoría de las personas van a tener que seguir saliendo y van a considerarse actividades esenciales o no van a estar reguladas y por eso es que seguimos también con una gran cantidad de contagios. Vamos a poner en cuarentena y aislamiento a las personas dependiendo de si cumplen los criterios o no para hacerlo, y dice que son 14 días, pero 14 días a partir del último síntoma o del último contacto. No a partir de que empezaron a sentirse mal, no a partir de que salió la prueba positiva, es a partir del último síntoma. Entonces, si estamos vigilando a un paciente que fue contacto y en el día número 13 empieza a desarrollar síntomas, va a cambiar de clasificación y va a empezar a correr el tiempo otra vez. Tenemos que esperar a que tenga ya el último síntoma y a partir de ahí van a contar 14 días. Eso quiere decir que hay algunos pacientes que van a estar varias semanas en cuarentena o en aislamiento. Va a ser mucho más probable que las personas de más de 50 años con obesidad o con alguna alteración psiquiátrica estén con una recuperación prolongada después de haber tenido una prueba positiva, independientemente de si fueron a dar al hospital o no, de si estuvieron intubados o no. Obviamente esos pacientes se van a tardar más tiempo en recuperarse, pero digamos que tuvieron una forma leve con una PCR positiva y se quedaron en casa en aislamiento. De todos modos, puede ser que más del 55% sigan teniendo síntomas 3 semanas después.
y hasta 40 días. Por eso es que no se toma el tiempo a partir del PCR, sino se toma el tiempo a partir del último síntoma. Por lo tanto, sabemos que todos estos pacientes nos van a costar mucho dinero desde el punto de vista económico, puesto que la recuperación va a ser muy lenta. Si un paciente tiene que aislarse, estas son las condiciones ideales. Tiene que tener su cuarto solo, no convivir con otra persona, tener su propio bote de basura, una puerta cerrada, ventilación y su propio baño. Aunque sabemos que eso no va a ser posible en la mayor parte de los hogares mexicanos, sí se han implementado algunas medidas. Esto fue en Italia, de poner cortinas de plástico, lo cual permitió que no solamente se pueda mantener una vigilancia de la persona que está enferma, sino que además se puede mantener una cierta cantidad de contacto físico con esa persona. Si hay alguien enfermo en casa, se tiene que utilizar el cubrebocas, tanto por la persona que está enferma como por el que le está ayudando, y solamente una persona debe de atenderlo. Y esa persona debe de utilizar la careta cuando le esté ayudando, por las partículas que le pueden llegar a volar, no solamente a la nariz y a la boca, sino también a los ojos. Debemos de mantener limpias las superficies y mantener ventiladas las habitaciones. Incluso se comenta que cuando es extrema la situación y se tiene que dormir en la misma cama y una persona tiene síntomas y la otra no, se tiene que dormir uno con la cabeza de un lado y los pies acá, y la otra persona con la cabeza hacia el lado opuesto. O sea, existen estrategias incluso para los países menos desarrollados. Los cuidados de salud son para todos los pacientes, antes, durante y después de la enfermedad. La mayoría de los pacientes tendrán un curso leve y no van a tener que evitar seguir tomando sus medicamentos para la presión, para la glucosa, hacer ejercicio en la medida de lo posible, y por lo tanto debemos recordarle a los pacientes cuáles son las metas de estar saludables en casa. Esto es importante también mencionar que la Organización Mundial de la Salud está recomendando que la dieta lleve la mayor cantidad de alimentos frescos, no procesados, no altos en grasas saturadas, y que busquemos las opciones bajas en grasa y en azúcar, no cocinar en exceso y mantener una cantidad de líquidos suficientes de acuerdo a la edad y el peso. No necesariamente van a ser 2 litros para todo mundo. Y lo más importante, sobre todo en nuestro país, es hablar sobre los mitos que hay en la dieta, que si necesitan ajo, que si necesitan chile, que si necesitan eso para prevenir o tratar el COVID. Ninguna de esas afirmaciones es cierta, y se debe hablar con los pacientes de que hay información en línea y gratuita que pueden consultar sobre estos mitos. El ejercicio también muchas personas acostumbraban a hacerlas fuera de casa o en un gimnasio. Las personas que tienen acceso al internet y pueden hacer uso de los ejercicios en línea, pues sería lo más adecuado. Sin embargo, también existen actividades que nosotros podemos tener en una hoja impresa y entregarle a los pacientes sobre cómo hacer cierto tipo de actividad física. También existen las opciones de hacer ejercicios en silla que nos eviten daño o lesiones en columna, en rodillas, en espalda, sobre todo para personas de tercera edad o con obesidad. El ejercicio puede y debe hacerse con los niños, ya que también es una etapa importante en la que se pueden relacionar con sus familiares y aprender a hacer actividades físicas. E incluso desde los bebés. También la Organización Mundial de la Salud está dando recomendaciones hasta para los bebés sobre cómo mantenerlos activos físicamente, personas con discapacidad y personas embarazadas. Así es que no hay pretextos. También en línea o en internet están algunos videos hechos por la Fundación Teletón, en donde se dan instrucciones de cómo realizar algunos ejercicios de rehabilitación y terapia respiratoria para los pacientes que tuvieron COVID, que se pueden hacer solos e incluso acostados. Todavía no tenemos evidencia de que estos sirvan en COVID-19. Apenas se está generando esa evidencia. Solamente tenemos evidencia para pacientes con EPOC y con algunas otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, es la información que se tiene hasta el momento. Por último, me gustaría dejarles con el mensaje de que sabemos que la COVID-19 está causada por un solo virus, pero el hecho de que un paciente progrese o empeore no depende nada más de ese virus, depende también de su estado de salud en general. No importa si tenemos más camas y UCIs y ventiladores, si no estamos haciendo ninguna intervención antes, durante y después de su enfermedad para poderlo recuperar de manera completa. Gracias.